Estamos de vuelta, aquí sigue la W, estamos en directo desde la Federación Nacional de Departamentos. Pero vamos a hablar del Congreso y sobre todo, Andrea, de una inquietud que está sobre la mesa. ¿Hasta dónde podría estar cubierta por un cierto vicio de ilegalidad la elección de el secretario y el segundo secretario del Congreso de la República? Sí, estos cargos son muy importantes porque son los notarios de todo lo que ocurre en el Senado de la República, en las plenarias y por supuesto también hay unos secretarios de comisión. Esto también cobijaría a estos secretarios de comisión y también a la polémica por el nombramiento de Jaime Lacutir, ¿no? Como secretario general de la Cámara de Representantes. ¿Por qué? Ya les vamos a contar todo en detalle, pero la pregunta es si fue ilegal o no, porque la ley 1904 de 2018, que fijó las reglas para elegir Contralor General de la República, dice en uno de sus apartados que mientras el Congreso de la República pues pueda definir las demás elecciones de servidores públicos atribuidas a las corporaciones públicas, es decir, una corporación pública como el Senado y sus secretarios, pues se debe regir la misma ley por analogía. Es decir, tendrían que haber hecho una convocatoria con un tiempo específico, no rápidamente, o sea, como en 5 días. No podía hacer algo así a las carreras, inscríbase, postúlese y ahí vemos. No, sino que tendría que haber sido por lo menos 2 meses antes de que se diera la instalación de las plenarias, tendría que haberse hecho con unos requisitos específicos para el cargo, tendrían que haber hecho un comité, una universidad para hacer unas pruebas, ¿Ah, sí? también unas entrevistas, pues porque serían los mismos requisitos para Contralor. No puede ser. Entonces, pero eso me sorprende que en el Congreso no hayan sido conscientes de ellos. Pues por lo menos. No, pues ellos, no sé, o sea, tantos años, tanta experiencia acumulada. Claro, lo que pasa es que esta ley es nueva, de 2019, hubo una modificación con el plan de desarrollo, pero la Corte después dijo, inexequible ese artículo, se mantiene y por eso esta sería la novedad de este periodo. Pero ya le voy a explicar todo en su totalidad. Pero venga, antes de que nos vayamos con sus invitados, cuénteme qué le dice usted, por ejemplo, Gregorio El Hash, que sería entonces uno de los afectados por esta situación. Sí, pues le preguntamos, bueno, secretario, queremos hablar con usted acerca de esta posibilidad de si sería ilegal o no esta elección. Y nos dijo lo siguiente, nosotros nos regimos por la ley quinta, que es orgánica, hace parte del bloque de constitucionalidad y es específica. Si tiene ribetes judiciales, prefiero esperar a que nos den traslado de la demanda. Te agradezco mucho la información, interesante tema. Bueno, entonces adentrémonos, ahondemos en tan interesante tema, Andrea. Sí, pues entonces vamos a empezar con esta historia para que ustedes se conecten ya. Vamos a ir mostrando algunos documentos. Estamos en W Radio Colombia. ¿Qué sucedió? El pasado 20 de julio la plenaria del Senado reeligió a Gregorio El Hash como secretario general y a Saúl Cruz como subsecretario general de la Corporación Pública. Y recordemos ese instante en el que le dan los votos. Para el cargo de secretario general en el periodo 2022-2024, a Gregorio El Hash Pacheco. Y para el cargo de subsecretario general para el periodo 2022-2026, al señor Saúl Cruz Bonilla. Bien, ese fue el momento entonces donde por mayorías quedaron elegidos tanto Saúl Cruz como Gregorio El Hash. Aquí me insiste el secretario El Hash que la ley 1904 es ordinaria y que el proceso de elección de ellos es de la ley quinta, que es orgánica, específica y hace parte del bloque de constitucionalidad. Pero vamos con sus invitados, Andrea, más bien, para aterrizar esta situación. Pues, si le parece, hago como un pequeño contexto de todo el desmenuce y ya después vamos con la opinión de ellos. Bueno, entonces empezamos a ver imágenes de Gregorio El Hash. Él ha permanecido 10 años en el cargo en representación política del partido de la U, fue muy cercano a Aurelio Iragorri Ormaza, pues ex senador y de gran influencia en el departamento del Cauca, aspiró a ser procurador general de la Nación hace poco y llegó en reemplazo de Emilio Otero. Y por su parte, Saúl Cruz, pues lleva 35 años en el Congreso, 10 como subsecretario general. Él llegó de la mano del ex senador Luis Humberto Gómez Gallo, muy cercano al procurador Alejandro Ordóñez, incluso su hermano Héctor Cruz fue jefe de seguridad de la Procuraduría y pues también ha sido muy cercano al Partido Conservador.
hay un contexto, estos dos cargos son muy pues apetecidos y difícilmente los sueltan quienes lleguen ahí porque pues es un cargo de prestigio importante ser notario del Senado, pero además, según el decreto 455 del 29 de marzo de 2022, el secretario general gana un sueldo de 19.798.700 pesos, más una prima técnica mensual de 50% del sueldo básico, es decir, 9.899.000, más una prima de gestión de 2.319.903 pesos. Esto da un total de 32.017.953, casi lo mismo que un congresista. Salario ejecutivo. Claro. Y el subsecretario Saúl Cruz gana casi lo mismo. ¿Por qué? Porque él, aunque tiene un grado inferior, tiene una prima de antigüedad que hace que su salario alcance al de Gregorio El Hach. Es que creo que él ya suma casi 20 años en el Congreso, ¿no? Sí, él lleva allí muchos años, Saúl Cruz, desde el Partido Conservador con Gómez Gallo, con quien llegó. Pero bueno, entonces ahora sí entremos en materia. ¿Qué pasó? Se eligió a Gregorio El Hach y a Saúl Cruz. Sin embargo, estaría en duda esta elección del 20 de julio de 2020. ¿Por qué? Por una posible violación a la ley 1904 de 2018. Mostremos ese primer pantallazo de lo que dice esa ley. Esa ley, para las personas que dicen, bueno, ¿cuál es esa? Fue la misma que estableció las reglas para elegir Contralor General de la República por parte del Congreso. Y en el artículo 12 se creó un parágrafo transitorio que fue pues modificado después por otra ley, la 2200-2022, pero que en definitiva dice lo siguiente: mientras el Congreso de la República regula las demás elecciones de servidores públicos atribuidas a las corporaciones públicas conforme lo establecido en el inciso cuarto del artículo 126 de la Constitución Política, la presente ley se aplicará por analogía. ¿Qué quiere decir esto? El Senado de la República y también la Cámara de Representantes son corporaciones públicas de orden nacional. ¿Y qué se eligen con los secretarios? A dos funcionarios públicos, grado 14, secretario general, y grado 12, subsecretario general. Por lo tanto, si el Congreso no ha reglamentado el aspecto específico del artículo 126 de la Constitución Política, se tendría que haber hecho lo mismo, por analogía, con esta ley, la 1904, que establece los requisitos para Contralor General. Bien, hasta ahí vamos claros. Entonces, vamos a mirar los requisitos que pide esta ley, la 1904, el proceso. Entonces, ahí en esta ley vemos que pues se recalca que se debe hacer una convocatoria pública por conducto de la mesa directiva del Congreso y también se debe facultar la selección para la convocatoria de una institución de educación superior pública o privada, las universidades que hacen todo este proceso como de selección, acreditadas de alta calidad, y también deben darse unas etapas del proceso. En esas etapas del proceso pues tenemos, ahí vamos, no sé si estamos ahí mostrando todos los documentos ya, las etapas del proceso, pues entonces se deben tener en cuenta cuáles son. Ahí estamos viendo en este momento, venga, le digo cuáles son. Entonces dice, la convocatoria, la inscripción, la lista de elegidos, pruebas, criterios de selección, entrevista, la conformación de la lista de seleccionados y finalmente la elección. Muy distinto a cómo se da la elección de Gregorio El Hach y de Saúl Cruz, que básicamente se da entonces por unos acuerdos políticos. Ahora sí mostremos esos errores del Senado en ese documento número 6. ¿Qué debió haber hecho el Senado de la República? Debió haber elegido con anterioridad, pero mire, si usted ve la fecha de la convocatoria es del 16 de junio de 2022. Y la firma solamente Juan Diego Gómez, presidente del Senado, pero no la firma toda la mesa directiva. Y además, pues, si usted ve el cronograma, dice apertura viernes 17 de junio. Entonces, ¿qué fue la inscripción? Sí, entonces la montan en la página web el viernes 17. El sábado, pues, no es un día de trabajo, sábado ni domingo, fue festivo y se cierra la convocatoria el martes 21 de junio a las 5 de la tarde. O sea, fue una convocatoria de 2 días. Sí, y además ese fue fin de semana de elecciones. Entonces, todo fue muy rápido. Todo fue muy rápido y no se tienen en cuenta los requisitos que se tenían previstos en todo el proceso de convocatoria de Contralor. Entonces, veamos ahí también la inscripción. La inscripción dice lo siguiente. La convocatoria, bueno, la mesa directiva del Congreso de la República en un término no inferior a 2 meses previos al inicio de la primera legislatura, que comienza el 20 de julio, debió haber hecho pública la convocatoria, de acuerdo a las normas para Contralor. Cosa que no pasó, esto fue apenas un mes antes. Exactamente, fue 16 de junio y fue muy rápido. No tenía en cuenta los criterios de selección,
cuáles eran los criterios específicos De que iba a ser evaluación, de evaluación y demás. Entonces, ese es el tema, ese es el asunto, que no hicieron entrevistas, no hubo examen, no hubo fecha, no hubo una pero igual se acreditación. inscribieron más de 130 personas, Sí, ¿no? se inscribieron más de 130 personas, pero entonces aquí el dilema es, tuvieron que haber cumplido estrictamente los requisitos que establece la ley para elegir contralor para otra corporación pública, como lo es el Senado y la Cámara con sus secretarios. Ese es el punto. Y esa es la pregunta de si es ilegal o no. Y ahora sí, si le parece, entonces escuchemos a nuestro primer invitado, el ex representante a la Cámara, Germán Navas Talero, Hombre, abogado y claro. experto en todos estos temas del Congreso. Ex representante, gracias por acompañarnos aquí en Sigue la W. Bueno, usted en lo que ha escuchado y en su concepto, ¿pudo haber sido ilegal o no la elección de Gregorio Hash y de Saúl Cruz? Mire, el análisis que usted y Calvas vienen haciendo es de lo más jurídico que he escuchado. Yo no conocía este punto, la verdad no lo conocía, porque uno, pues yo estoy en la comisión primera y me preocupa otra, pero este punto que ustedes tocan es válido, sobre todo porque ustedes han leído una parte donde dice que esa analogía es de obligatorio cumplimiento mientras se llena un vacío. Luego hay que cumplirla, luego hay que hacerse el concurso. Entonces tiene toda la razón, toda la razón. ¿Por qué no lo hicieron? Esto es lo que no le preocupa. Ese congreso que terminó, un congreso que lo improvisaba todo. Ustedes verán cómo en este momento el congreso entró a funcionar en forma ilegal. Ilegal, fue clarito lo que hicieron ese día, tanto presidente de Cámara como presidente de Senado. Y así como se burlaron el que otra persona fuera quien inaugurara la sesión, hicieron lo mismo. Tenían afán de acomodar a sus fichas y por eso violaron la ley, esa que ustedes me están leyendo exactamente, que hablaba de analogía para todos. Pero, esa disculpa. Pero es que yo quiero, representante, que nos detengamos en la respuesta que nos da por escrito el secretario del Hash, que es uno de los nombramientos que queda aquí en entredicho. Y es que él dice, la ley 1904 es ordinaria y nosotros nos regimos por la ley quinta, que es orgánica, específica y hace parte del bloque de constitucionalidad. Ahí cómo se equilibra o cómo se define, cuál es la que se tiene en cuenta ahí. Yo considero que lo que ustedes están viendo es válido, porque es cierto que una ley es orgánica, pero no todas sus disposiciones son orgánicas. Y aquí se estaba legislando para toda clase de corporaciones públicas, donde se dice que son sometidas a ese procedimiento. Entonces, no se puede decir que la ley quinta sí, en su conjunto puede ser orgánica, pero aparte no. Porque esta es aparte de una norma de carácter ordinario que en forma general se dice todos los concursos que haga la administración tienen que hacerlo así. Sí, yo considero que la apreciación de ustedes es válida. Yo le releo ese parágrafo transitorio que aparece en esta norma que estamos citando. Dice, mientras el Congreso de la República regula las demás elecciones de servidores públicos atribuidas a las corporaciones públicas conforme a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 126 de la Constitución Política, la presente ley se aplicará por analogía, Andrea. Sí, ex representante Germán Navas Talero, pues esta es un planteamiento, seguramente entonces alguien si está interesado en que pues una instancia resuelva esas dudas, cuéntenos qué tendría que pasar o finalmente quién tendría que dirimir en saber quién tiene la razón, porque una es la versión del secretario Gregorio El Hash, otras son los documentos que estamos analizando y que para usted parece que tiene validez, entonces ¿quién define finalmente? Pues mire, la jurisdicción tiene que hacerlo, ya tiene que ser previa una demanda. Pero mire, para norma general, que la ley 153 del 87, que es una ley marco, a través de la cual se manejan todas las disposiciones en Colombia, dice que cuando no haya norma exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán por analogía las que regulen casos semejantes. Pero en este caso, por mandato legal, le están diciendo, mire, si no han reglamentado esto ustedes, después de esto, tienen que aplicar por analogía esto. Es para todo el mundo, para todo el operador de la ley. Entonces, yo creo que sí es bueno que la Corte mire este caso. Porque pues, ¿qué tal que cada vez que se legisle haya que legislar exactamente para un punto? No, este secretario no, él no. Este señor no. Se dijo todos.
Todo dice la norma. Ahora, el hecho de que la Ahora, norma, ex representante, diga que estas es las reglas de la convocatoria pública para la elección de Contralor General, no importa, o sea, aquí, digamos, a la hora de aplicar la analogía, simplemente uno coge y quita Contralor General y puede poner entonces secretario general del Congreso de la República, digamos que la analogía aplicaría en ese sentido. no, la analogía aplica para casos semejantes, o sea, para casos de secretarios de corporaciones, no Sí. para casos de contralores, porque se refiere a eso, a los requisitos para la elección de esa persona en ese caso. El de contralor se cumple con lo que haya y es lo que están haciendo. Ahora, que cómo lo hayan hecho, es cuestión que uno, todo lo que este gobierno hizo, le despierte unas sospechas y posibilidad de demandas. Porque yo, después de ver cómo está funcionando un Congreso que fue instalado por dos particulares no congresistas, es más que suficiente. Cuando veo que un presidente de la República se presenta ante el tendero o ante el lechero a abrir las sesiones de un Congreso, porque sin ofender ninguna profesión, las mismas calidades de Jennifer y las mismas calidades de Gómez para sentarse ese día ahí, las tenía cualquier ciudadano. La señora de las obleas en la quinta con décima podía haberse sentado donde estaba Jennifer. Y el señor que vende los paletas ahí podía haberse sentado donde estaba Gómez, porque las calidades en ese momento de ellos eran iguales. Yo podía haber ido y haberme sentado ahí. Yo ya no es la representante. Sí. Desde ese momento mismo, desde la elección, perdón, desde la apertura de la sesión, es ilegal. Yo Pues es que... creo que faltó alguien que les dijera. El doctor Lozada sí dijo algo al comienzo, sin embargo no le pusieron bolas porque tenían afán de que ustedes están tocando un punto, ellos tenían afán de una cosa, era aceptarle una renuncia a un magistrado del Consejo Electoral a quien ya iban a incrustar como secretario general de la Cámara, un señor Lacutir. Es que todo surge sí. de ahí. Es que justamente esa también, y además esto cobijaría, si esta tesis es correcta, eso también cobijaría a los secretarios de comisión del Senado, a los secretarios de comisión de la Cámara y al secretario de la CUTIR como secretario general de la Cámara de Representantes. Con esto está tumbando un proceso un montón de elecciones, Andrea. Pues necesitamos interesar. Póngame cuidado a esto, lo interesante. La ley dice que las inhabilidades e incompatibilidades de los señores consejeros del Tribunal Electoral, esa cosa, son las mismas de los magistrados de la Corte. Las inhabilidades, resulta que un magistrado de la Corte no puede ir a litigar ni a ejercer en una institución sobre la cual tuvo intervención, un ejemplo así, no podía. Y sin embargo, estos señores, en su mayoría, todos fueron confirmados como representantes por el Consejo Electoral, de manera que este señor no puede entrar a desempeñar cargo ahí. Sí, representante Germana Bastalero, pues muchas gracias, queríamos conocer su opinión y quiero saludar también al abogado Ramiro Bejarano, abogado, columnista, docente, y queremos conocer su opinión. ¿Quién tiene la razón? Gregorio El Hash, que dice que se siguen que se rige por la ley quinta, el secretario El Hash, que infortunadamente no quiere además conectarse con nosotros, pero pues sí nos está escuchando y nos dice, número uno, nada se equivoca porque eso no va a la Corte, sino que va al Consejo de Estado. Segundo, que la analogía es medio secundario de derecho, que se aplica cuando el tema no está regulado, y que el artículo 8 de la ley 153 del 87 es claro, que dice, cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicará las leyes que regulen casos o materias semejantes y en su efecto la doctrina constitucional. Ahora sí, profesor Bejarano, buenas tardes y denos sus perspectivas sobre este caso. Mira, a mí me parece muy verosímil la tesis que ustedes han desarrollado, porque además tiene un sentido ético y de purificación, que es el de que cargos tan importantes como el del secretario general del Senado y el subsecretario general no sean escogidos a dedo como ha venido ocurriendo y en función de las necesidades o de las mayorías políticas. Y la interpretación que ha dado la nueva ley me parece que es razonable. Mientras no haya una reglamentación especial, pues ha de acogerse esta que está diciendo que debe seguirse un procedimiento que sea más transparente, que sea más pluralista. Ahora, veo que el señor El Hash hizo una manifestación, supongo que por WhatsApp, que le respondió a ustedes, diciéndoles que la ley en la que está
establecido su cargo y el del subsecretario general es una ley orgánica y que están amparados con el bloque de constitucionalidad. Eso no es así como lo está diciendo el señor Elhaj. Una ley orgánica tiene una categoría especial porque versa sobre materias expresamente previstas en el texto constitucional y que requieren, para ser aprobadas o modificadas, una mayoría especial. Eso es lo que hace diferencia entre una ley orgánica y una ley ordinaria. Por supuesto que la ley orgánica es de raigambre superior a la ley ordinaria, pero como lo ha dicho el profesor Germán Navas Talero, no todo lo que está en una ley orgánica es materia de decisión de una ley orgánica, porque es que lo que es orgánico, lo que es materia de una ley orgánica son los reglamentos del Congreso y de cada una de las corporaciones, según dice el artículo 151 de la Carta Política. Lo que debe ser materia y lo que es materia propia de una ley orgánica, repito, son los reglamentos del Congreso, no los requisitos. Claro. Ni el procedimiento para elegir al secretario general o al subsecretario general. Yo creo que en eso está equivocado el señor Elhaj, que veo que como tigre acorralado está defendiendo su cargo. Y a mí me parece además para el país es bueno que en esos cargos no se entronicen las personas. El señor Gregorio Pues es que mire, permítame, quiero hacerle una pregunta ahí, doctor Ramiro Bejarano, porque lo que están diciendo también otras personas que me están escribiendo es que por eso es que reglamentaron lo de Contralor con la ley 1904 y por eso quedan otros pendientes que señala el artículo 126 de la Constitución Política. Y es para que también haya una pluralidad de participación y que no se atornillen en esos cargos, porque pues digamos Gregorio Elhaj y Saúl Cruz pues tienen todos los méritos, pero ya llevan 10 años en esa corporación y posibilidades de que otras personas puedan acceder a unas pruebas, a unas entrevistas, a un proceso de selección más allá de los acuerdos políticos es muy difícil. ¿Qué piensa usted? Pues yo creo que sí, es que no es sano para la democracia. Imagínense que todos los demás funcionarios de mayor rango tienen que someterse a procesos similares y estos dos funcionarios están sujetos a contar con las mayorías políticas. Eso no es sano para una democracia ni es transparente. Y además yo creo que el señor Gregorio Elhaj, para mí es una persona de ingrata recordación. Yo lo recuerdo cuando como secretario del Senado dijo que no había quórum para aprobar la reforma sobre la aprobación de las curules de paz. Sí. Y eso generó obviamente una tempestad política y jurídica que terminó resolviendo la Corte Constitucional. De manera que es una persona que ha tenido un recorrido que francamente no ha sido el más afortunado. Y el señor Cruz, recuerdo un episodio malhadado en el que él se hizo o se presentó diciendo que había sido agredido por un reportero de un noticiero y resultó que eso fue mentira, lo suspendieron en la Procuraduría, luego eso no sé qué pasó, lo rehabilitaron y entonces dice uno, va siendo hora de que esos cargos estén en manos de personas que tengan, pues primero sean hijos de un proceso transparente, amplio, sí, pluralista, democrático, y que además de eso no tengamos pues que estarlo recordando por situaciones en las que francamente sus habilidades como funcionarios quedaron en entredicho. Profesor Bejarano, última pregunta para una respuesta muy concreta. ¿Esta situación tendrá que ser dirimida por la Corte Constitucional o esto va a ser al Consejo de Estado? Pues yo creería que este es un tema que es un tema electoral, que por supuesto me supongo que tendrá que ser planteado ante la sección respectiva del Consejo de Estado, y que obviamente deberán venir las demandas del caso, pero lo cierto es que el Congreso no debería dejar que esto llegara a esa instancia, porque usted se imagina que sea que lo defina la Corte Constitucional o que lo vaya a definir el Consejo de Estado, vamos a estar 2, 3 años en la mitad de esta discusión y entiendo que el periodo de ellos es por 2 años. Entonces, no es bueno para la democracia que esto se dilate. Yo creo que lo tiene que definir la sección respectiva
del Consejo de Estado la sección electoral mediante una demanda que al efecto se formule. Muy bien, profesor Ramiro Bejarano, muchas gracias por estos minutos en Sigue la W. Buena tarde. Gracias a ustedes, muy gentiles. Bueno, ojalá se anime el secretario del Hash a conversar con nosotros. Aquí le seguiremos insistiendo y sabemos además que nos está oyendo a esta hora. Hacemos una pausa, Andrea, una pausa cortica, porque llegó Paola con su primicia y llegó acompañada. ¿De quién? ¿De una alta funcionaria? Claro, porque es que desde hoy vamos a iniciar en Sigue la W una serie de entrevistas de cierre de gestión con los altos funcionarios del gobierno y arrancaremos con la ministra de Comercio en segundos. Aquí en Sigue la W, pausa cortica y volvemos. Estamos de vuelta, aquí sigue la W y ahora estamos desde la Federación Nacional de Departamentos, desde su sede en Bogotá, transmitiendo Sigue la W en digital, en donde vamos a continuar con el tema con el que abrimos hoy al mediodía nuestro informativo. Porque, Andrea, por lo menos el saliente presidente del Congreso, presidente del Senado, Juan Diego Gómez, pues nos va a dar su explicación sobre el por qué se habría dado el proceso de selección del secretario del Senado, así como el segundo secretario, de la manera en que se dio, cuando por lo menos según algunos juristas y analistas que ya tuvimos con nosotros aquí en Sigue la W, pues este proceso habría resultado irregular según la ley que estaría aplicando en este momento para este tipo de procedimientos. Sí, y para las personas que hasta ahora llegan a nuestra sintonía en Sigue la W en digital, un pequeño contexto rápidamente. El secretario general y subsecretario general pues son dos funcionarios públicos y la corporación pública es el Senado y también la Cámara de Representantes. ¿Qué sucedió? Que la ley 1904 de 2018, que estableció los parámetros para elegir contralor, en un artículo 12, parágrafo transitorio, dijo lo siguiente: mientras el Congreso de la República regula las demás elecciones de servidores públicos atribuidas a las corporaciones públicas conforme lo establecido en el inciso cuarto del artículo 126 de la Constitución Política, la presente ley se aplicará por analogía. La pregunta es, entonces, ¿esta ley también se debió haber aplicado para elegir secretario y subsecretario general del Senado y de la Cámara de Representantes y también los secretarios de comisiones de Senado y de Cámara? Pues esa es la pregunta, porque si es así, se saltaron la convocatoria, los tiempos, las pruebas, no se eligió una universidad para hacer unos exámenes, ni tampoco las entrevistas. Es por eso que queremos seguir con el tema, Juan Pablo, y desarrollarlo con quien fuera la persona a cargo del Senado en esa convocatoria. Así es, pues señor expresidente del Senado, Juan Diego Gómez, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muy buenas tardes. Un saludo cordial a usted, a Andrea y a los oyentes. Bueno, cuéntenos, desde su perspectiva, ¿cuál es el marco regulatorio que determina cómo se tiene que dar este procedimiento de elección de quien va a ser el secretario del Senado, el segundo secretario, toda vez que por lo menos según lo que nos explicaba Andrea, pues se estaría o se debería haber aplicado el mismo procedimiento que para la elección de Contralor General de la República, lo cual significaría que el proceso que se surtió habría estado viciado? ¿Usted qué opina? Juan Pablo, pues mire, lo que tengo que decirle sobre eso es que este Congreso va a estar muy entretenido, porque resulta que hay más de 180 integrantes nuevos, más de 40 influencers, y como usted vio, pues ya desde el pasado 20 de julio, la instalación del mismo, podría uno aplicar el dicho que traían a colación los abuelos. Desde el desayuno se ve lo que va a suceder el resto del día. Y pues seguramente van a venir muchos cuestionamientos, alegatos, discusiones. Bajo nivel jurídico y como es bajo nivel académico, por lo que se dejó entrever este día. Sin embargo, tengo que decirle, la elección de toda la dignidad
Estamos teniendo ahí un problemita con el enlace con el senador Juan Diego Gómez. Vamos a recuperar la comunicación, porque preciso ya iba a entrar en materia Sí. para explicarnos, Andrea, sobre el proceso de elección de estas dignidades, digamos, por parte del Congreso de la República. Pero yo quiero, Andrea, que usted me lea nuevamente ese aparte de la ley del año 2019, el año 2018, que es la que determina el proceso para elegir contralor y que en un parágrafo señala por qué razón debería aplicarse este mismo proceso para la elección de otras dignidades por parte del Congreso. Dice entonces el parágrafo transitorio del artículo 12. Mientras el Congreso de la República regula las demás elecciones de servidores públicos atribuidas a las corporaciones públicas conforme lo establecido en el inciso cuarto del artículo 126 de la Constitución Política, la presente ley se aplicará por analogía. ¿Cuál es esa ley que se debería aplicar por analogía para elegir en esta corporación pública del Senado y de la Cámara? Sería la misma que determinó los requisitos para elegir Contralor de la República, es decir, que tendría que tener unos requisitos de convocatoria con un tiempo establecido, con pruebas, con exámenes, con entrevistas. Bien, pues vuelvo entonces con Juan Diego Gómez. Nos está explicando que para el procedimiento, para el proceso de elección de estas dignidades por parte del Congreso, ahí se nos cortó la comunicación. ¿Qué nos estaba diciendo? Correcto, Juan Pablo. Para este procedimiento se aplica la ley quinta del 92, que es una ley orgánica, que en la pirámide jurídica es una ley superior a esta ley 1904, que es una ley ordinaria. De manera que en este caso estarían exceptuados los secretarios tanto de las comisiones como de las plenarias del Congreso de la República. Para que esto aplicara se debería regular expresamente esa ley, que es ley orgánica. Habría que modificar ese reglamento del Congreso. En los demás casos de elección de servidores públicos en todo el país, sí se tendría que aplicar, como se hace hoy, y muchos municipios de sexta categoría tienen graves problemas para financiar la elección de los secretarios del Consejo Municipal. Presidente del Senado, ¿usted me podría especificar exactamente cuál es el artículo de la ley quinta, que es como el reglamento del Congreso, donde se reglamenta la elección de Senado, del secretario del Senado y del subsecretario? Porque hasta donde sabemos y nos están diciendo es que no hay una reglamentación específica de estos cargos y que por eso en el artículo cuarto el inciso cuarto del artículo 126 de la Constitución Política, pues dice que el Congreso tendrá que hacerlo y por eso se ha venido haciendo como con el Contralor de la República, donde se establece esas otras corporaciones públicas que se deben hacer por analogía en este caso, mientras que el Congreso define de fondo. ¿Cuál es ese artículo de la ley quinta donde especifica eso tan puntualmente? No me conozco el artículo, no tengo el artículo, Andrea, de memoria no tengo el artículo, pero digamos que el concepto general de la ley orgánica es que una ley ordinaria no la puede modificar de ninguna manera. Así digamos, allí los juristas argumentan que probablemente por no tener la regulación expresa, en este caso, el funcionamiento del Congreso de la República, por ser una rama independiente del poder y ser a su vez el órgano legislativo como tal, tiene una regulación específica y tendría que ser derivada de esa ley quinta, la regulación, no traída por analogía de otra norma. En ese caso, me da pena con los juristas que argumentan que sí, pero creo que en mi caso no aplicaría. Sí, expresidente del Senado. Sin embargo, también la crítica sería que entonces en un artículo que todavía no tenemos definido cuál es, estos dos cargos serían casi que intocables, entonces se tendrían que seguir eligiendo como hasta el momento, porque pues incluso hay unos subordinados del secretario general, del subsecretario general, a quienes les piden maestría, requisitos, experiencia, mucho más que a quienes son sus jefes. Y estas personas se atornillan en estos cargos y pues no los dejan, porque pues también se gana muy bien, ganan cerca de 32 millones de pesos y por supuesto el prestigio de lo que significa ser secretario y subsecretario general del Senado. Pero entonces, según esto que usted nos está diciendo, estos cargos serían intocables y no se puede modificar la manera como se eligen. Expresidente del Senado. Sí. Juan Diego Gómez. Don Juan Diego.
No, perdimos la comunicación. Ay, se nos fue la Otra vez. comunicación. Sí, Otra está- vez perdimos a está Juan muy Diego mal la Gómez. señal, Pero bueno, está él fuera de insiste en Colombia. eso. Además que, Andrea, ahí hay que hacer hincapié también en un detalle que usted nos contaba en la primera hora de Sigue la W, ¿no? Y es en los tiempos. Ah, sí. Porque entonces se abre la convocatoria el viernes Viernes para, 17. para que se cierre un martes post festivo, ¿no? Post festivo, post electoral, y entonces se supone que son 5 días para que se pueda hacer esa convocatoria pública donde cualquier ciudadano podría presentarse, pero finalmente se hace de un día para otro, de viernes a martes, con 3 días que no son hábiles.